Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín y el reverendo Benjamín Martínez Solís allá en Tapachula, Chiapas, México, y toda la congregación allá donde te encuentras, y todos los que nos están viendo a través del satélite Amazonas o internet. Hoy, domingo 11 de diciembre de este año 2022, y todos los que están presentes, que nos visitan también de los diferentes países, que Dios les bendiga grandemente, y los que están aquí también de Puerto Rico, que Dios les bendiga también grandemente, y que Dios, por medio de su palabra, nos hable directamente a nuestros corazones, y toda esta palabra que leeremos y que escucharemos por medio del ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, penetre hasta nuestros corazones. En el tema que tenemos para hoy es el misterio de los tiempos y las sazones bajo la potestad del Padre. Fue predicado el 14 de octubre del 1997 en Chillogallo, Quito, Ecuador. Usó como base de este tema dos escrituras de San Mateo capítulo 16, versos 1 al 4, y también Hechos capítulo 1, versos 6 al 7, y leemos una porción aquí del capítulo 16 de Mateo, verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo trae revoles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La señal más grande que Dios envía a este planeta Tierra siempre es un profeta. ¿Pueden tomar asiento, por favor? En el mensaje, Elías y el Mesías, revelándose por la Escritura en el día postrero, predicado el domingo 9 de julio del 2006 en Santiago de Chile. Dice: Daniel era un político y un profeta también. Era de la realeza de la tribu de Judá, era un príncipe, pero en Babilonia era un gobernador de la provincia de Babilonia, de allá de la capital. Y esta es una revelación que fue dada al rey Nabucodonosor, a un político, y fue revelado el secreto a otro político que era un profeta, y por consiguiente tenía las dos conciencias juntas y tenía acceso a la presencia de Dios para preguntar. Y esto obligatoriamente es de interés político, no solamente para Israel, sino para todas las naciones, porque esta promesa aquí muestra que habrá un cambio político a nivel mundial. Cuando va a surgir un cambio en una nación, un cambio de gobierno, un cambio de presidente, porque tienen que elegir a otro, todo lo que se haga, lo que hagan los candidatos es de interés político y de interés público.
cuánto más un cambio de gobierno a nivel mundial. En el libro de las 70 semanas de Daniel nos dice en la página 29 de esta versión, nos dice ahora, pero ellos estaban equivocados porque ellos estaban tratando de aplicar estas 70 semanas tanto a judíos como a gentiles. Y él dijo aquí, esto es para tu pueblo. Y Dios nunca hizo trato con los judíos fuera de Palestina. Y cuando el Mesías a las 72 semanas fue cortado, no por sí mismo, por nosotros, fue cortado, Israel fue desparramado y nunca más regresó a su patria, solo en los últimos pocos años. Así que el tiempo no fue contado desde allí para la edad de la iglesia. ¿Lo comprende? Eso no sería 1919. Puedo mostrarle algo que sucedió en el 1919, pero eso es cuando ese ángel, el mensaje del tercer ángel golpeó y el ay salió. Exactamente, pero eso no fue eso. Eso fue cuando la guerra se detuvo de una manera misteriosa. Tenemos eso en el capítulo 7. Cuando lleguemos a eso, cuando llegamos al capítulo 7, todos ustedes me han oído predicar eso muchas veces. ¿Ve? Cuando el mensaje del ángel dijo, detén los 4 vientos de la tierra hasta que sellemos a los judíos, los siervos. Y ahora ellos estaban esperando hasta que toda la edad de los gentiles haya salido. Entonces es cuando Él viene. Entonces Él sella a los judíos, los 144,000 reciben el Espíritu Santo. Allí están los 144,000 sellados. Revelación 7, o sea, Apocalipsis 7. Y Él escribe el mensaje del ángel, dijo, detén los 4 vientos hasta que sellemos los 144,000. Y en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. En la página 72 nos dice, las naciones están en quiebra, Israel está despertando. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Él ha comenzado a dar vida a su cuerpo. ¿Por qué? Son los que Él ha redimido y para ese tiempo la obra de mediador habrá cesado, porque es fuera de la dispensación de la gracia que todo esto acontece. Y Él entonces está trayendo la vida a su cuerpo como vindicación para el rapto. Y Él escribe, trayendo la vida al cuerpo como vindicación para el rapto. La intercesión habrá terminado. Y dibuja una piedra angular también allí cuando habla de la vida a su cuerpo, y al otro lado escribe rapto. Recuerden, ahora en estos últimos días, ahora por favor tengan paciencia conmigo, me falta muy poquito, no quiero que se les escape esto. Y ya que hemos entrado hasta aquí, hay que terminar la cinta. Quiero tratar un punto más muy sobresaliente. Escuche bien. Ahora es el día tremendo. Ahora es cuando queremos tener los ojos bien abiertos. Recuerden, los últimos días volverán y vindicarán los días primitivos perfectamente.
Adán y Eva, esposo y esposa, no habían pecado, sino vida, luego vino la caída. Fíjense bien, ¿quién hizo esto? Fue Lucifer, quien ahora también está obrando como obró en el principio. El reino de los gentiles fue introducido por el rey Nabucodonosor y la raza gentil fue vindicada por un profeta que podía interpretar lenguas extrañas, visiones y sueños. Ahora ha venido a través de los gentiles sin nada, a través de los medopersas, luego el hierro y las demás gentes, pero en los pies de la imagen termina igual, o sea, el reino gentil de nuevo. Noten bien, Lucifer en los últimos días está obrando como en el principio. ¿Qué hizo Lucifer? La primera cosa que hizo fue romper el compañerismo entre Dios y el hombre. Él quería identificarse un reino de mayor esplendor y ser de mejor cultura que la de Cristo, ¿entienden? Ahora, si les pasa por alto, levanten la mano para repetirlo. Lucifer, allá en el principio, tuvo como propósito en su corazón tener algo mayor y más brillante en el cielo que lo que tuvo Cristo, correcto. Y lo pensaba hacer por medio de un reino más hermoso, más esplendoroso y de mejor cultura que el reino de Cristo. ¿Cree usted que tendremos automóviles y aviones en el milenio? ¿Ve usted lo que está haciendo Lucifer? Y él escribe allí, no aviones y autos en el milenio. No habrá eso. Ahora las denominaciones tan grandes y hermosas e intelectuales están haciendo la misma cosa, reuniéndose para hacer la misma cosa. Se están reuniendo para denominarse y así cada una tratando de ganarle a la otra. Y ahora tienen tanto esplendor que no saben ni qué hacer, sino unirse todos con la Iglesia Católica. Él escribe el reino de Lucifer en la tierra. Allí está Lucifer de nuevo, edificando un reino más grande para echar afuera a las personas que no creen en las denominaciones y aún toman sus tabernáculos y de ellos harán almacenes, depósitos. Él escribe la apretura. Y los pastores de tales lugares no tendrán ningún derecho. Ahora un hombre que en verdad sea enviado de Dios no se quedará en la denominación después de haber oído o visto esta revelación, si es que tiene suficiente para salir a verla, ¿cierto? Yo no digo eso en forma de crítica, pero lo digo como verdad. La persecución, Lucifer. Sigue diciendo aquí en el mensaje que estamos leyendo, este extracto, dice, eso es lo más importante, no solamente para Israel, sino para toda la humanidad, para todos los gobiernos, para todos los presidentes de todas las naciones. ¿O es que acaso los reyes, Nabucodonosor y otros reyes del pasado, eran más inteligentes que los de nuestro tiempo? Ellos sabían que el Dios del cielo, el Rey de los cielos y de la tierra, tiene un programa y en ese programa hay cambios de etapas, de edades y en medio de las naciones. Y por consiguiente, Él es el que los conoce y los revela a su pueblo por medio de los profetas que le envía para cada tiempo. En el libro de los sellos nos dice en la página 359, dice a mitad de párrafo, pero Jacob dijo, no te voy a dejar ir, si no me bendices. No puedes partir, yo me voy a quedar contigo,
yo quiero que venga un cambio a mi situación. Esos son los 144,000 los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas, pero cuando ellos por fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de ello, allí estarán Moisés y Elías. Amén. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. Cuán hermoso. Estos dos profetas predicarán como Juan el Bautista y les dirán: el reino de los cielos está a la mano. Israel, arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? Arrepiéntanse de sus pecados y de su incredulidad y regresen a Dios. Ahora recordemos algo. Estos grandes acontecimientos en la naturaleza han sucedido antes. Como vemos en el versículo 12, el sol se puso negro como un saco de silicio. Recuerden, esto no sucede en el tiempo de los gentiles. Y el hermano William escribe allí, no en dispensación de la gracia. ¿Ve? No sucede eso durante la dispensación de la gracia. Es fuera ya de esa dispensación que ocurren todos esos eventos que están profetizados para la iglesia novia, que es el evento de nuestra transformación, y para Israel, que sean sellados. Todo eso ocurre en ese lapso de tiempo luego de finalizar la dispensación de la gracia. Sigue diciendo aquí en el mensaje, más adelantito dice, bajo la manifestación o revelación o venida del Mesías, vendrá el juicio para todas las naciones, y será quitado el reino de los gentiles, y será establecido el reino de Dios en el planeta Tierra, y por consiguiente ocurrirá un fenómeno sociológico en el planeta Tierra. Habrá un cambio de política en el planeta Tierra. Será la política no de las naciones, sino del Mesías príncipe en su reino. Política que será establecida no solamente en el pueblo de Israel, sino en todas las naciones. Y las armas de guerra serán tornadas en herramientas de trabajo, y ya no se ensayará más para la guerra, todo para la paz, la felicidad y el progreso de la raza humana. Por eso el Mesías príncipe es el deseado de todas las naciones. Me recordé ahora cuando leo donde dice que ya no se ensayará más para la guerra. En una ocasión, y esto no lo voy a decir para que tomen ahora que cada uno tiene que hacer lo mismo, sino que les hablo de esta experiencia que tuve, que es para enseñanza, que en una ocasión me recorté bastante pegado aquí al lado, lo que para muchos les conviene porque no tienen que estar pensando en recortarse. Pero miren un detallito que él me dijo, no te recortes así pegado, porque eso lo hacen los militares. Cuando son tomados para la guerra, seguida los recortan ahí pegados para prepararse para la guerra. Y ay, no sabía. Me dice, no, así, que sea con tijera, me decía. Vuelvo y digo, no es para que no vayan ahora a formar que Benji quiere poner ahora de la forma de recortarse. Le comento como algo, por ejemplo, las armas de guerra, ¿ves? Son usadas van a ser usadas, cambiadas como herramientas de trabajo. Pero todo eso, todas esas influencias, no es de la sexta dimensión,
todo eso es del reino del anticristo, del reino del maligno, que trata de imponer sus modas y sus cosas, pero todo es no para inclinación, para la paz, sino todo está enfocado en guerras y todo eso. O sea, todo eso es un reflejo de ese reino que quiere que todos sus hijos sean así, guerreros, y sean gente que se preparen para guerrear y para pelear. En el reino del Mesías no será así. Solo por un consejo que él me dio en ese momento, de que eso representaba los militares que se preparan para la guerra. Pero vuelvo y digo, no vayan ahora a formar un nicho con eso. Dice, todo para la paz, la felicidad y el progreso de la raza humana. Por eso el Mesías príncipe es el deseado de todas las naciones. Él es el príncipe de paz. Y siendo el príncipe de paz, traerá la paz para todas las naciones que entrarán a su reino. Él será el que bendecirá todas las naciones con el establecimiento de su reino. Antes que vean al Mesías príncipe, ¿qué estarán viendo los seres humanos? El Mesías príncipe se va a identificar en y con la Escritura, y va a abrirle al pueblo las Escrituras y van a entender. En el mensaje haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad, nos dice en la página 35, ella dijo, vengan a ver a un hombre, este es. Ella esperó hasta ver a aquel Mesías identificarse con la palabra de Dios. Entonces ella dijo, esto es por lo que hemos esperado por 400 años. Desde entonces, que no habíamos tenido profeta o nada. Aquí está Él. Y Él mismo clama que Él es Él. Y dibuja una estrella de David. Y Él escribe, el mismo Mesías clama que Él es el Mesías. Ahora vengan, salgan y vean un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. Mas, sin embargo, los sacerdotes deseaban matarle. Y así lo hicieron finalmente. ¿Ve? Mas ellos no pueden hoy matar su espíritu. Correcto. No, ellos no podrían matarlo. Ha venido para traernos a Él. De modo que estamos agradecidos. Sigue diciendo nuestro hermano William, antes que vean al Mesías, 3 puntos, nos dice que antes que venga el día del Señor grande y terrible, Dios enviará al profeta Elías. Vamos a ver en este libro, que es judío, titulado La religión de Israel, dice en la página 77, una de las costumbres más interesantes del Pesaj, o sea, de la Pascua, es la colocación de una copa de vino para el profeta Elías, que ascendió al cielo en un carro de fuego y regresará para anunciar al Mesías. En la página 77 de este libro, que es el que él leyó, ahí él escribe, en esa partecita que leyó, para que lo anoten, escribe copa de vino para Elías y abajo escribe Mesías. O sea, la copa de vino para el profeta Elías, que regresa para anunciar al Mesías. Sigue diciendo, o sea, que aunque todos los religiosos del judaísmo y del cristianismo saben que Dios ha prometido enviar al Mesías, el que anunciará, el que le preparará el camino y lo presentará, será el profeta Elías. Pues si fueran todos los líderes religiosos
ninguno estaría de acuerdo quién sería el Mesías, pero habrá un hombre enviado por Dios, prometido como Elías, para presentar al Mesías, y que está siendo esperado por el pueblo hebreo. O sea, que lo que se verá primero será a Elías y después al Mesías. Tenemos que estar conscientes de estas verdades bíblicas para no estar esperando sin entendimiento. Hay que estar esperando con entendimiento. En el libro de los sellos nos dice también allí en la página 364, dice: ...364 arriba, Dios mandó a Elías a Acab y de allí salieron 7,000. ¿Correcto? Ahora lo manda de nuevo acá en el tiempo de la tribulación y llama a los 144,000. Recuerden que son sellados antes de comenzar la tribulación. Ahora noten que entre el sexto y séptimo sello encontramos el séptimo capítulo de Apocalipsis colocado matemáticamente correcto. Como por ejemplo, América tiene el número 13, comenzó con 3 estados, tuvo 3 estrellas y 13 rayas en su bandera, tuvo 13 colonias en el principio, y en muchos sentidos es el número 13, y aún aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ella está figurada por el número 13 y una mujer. Ahora, cuando Dios estaba a punto de libertar a su hijo unigénito, quien en verdad así era, porque aunque Jacob era su hijo, este era su hijo unigénito. Veamos cómo lo hizo según Mateo 27. Recuerden, su hijo ya había sido azotado y abatido, se habían mofado de él, y ahora estaba sobre la cruz, a las 3 de la tarde del Viernes Santo, y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Mateo 27, 45. Ahora veamos rápidamente lo que dice Apocalipsis 6:12. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. En Egipto hubo tinieblas y oscuridad. Cuando Dios estaba libertando a Jesús, cuando estuvo sobre la cruz, antes de levantarlo en la resurrección, primero hubo tinieblas y oscuridad. El sol se oscureció a mitad del día y las estrellas no dieron su luz. 2 días después, Él iba a resucitarlo con triunfo poderoso. Después que todo esto sucedió en Egipto, Él libertó a Israel y lo inició en su viaje hacia la tierra prometida. Ahora, en el tiempo de la tribulación, encontramos a estos 2 profetas, quienes tienen el control de todo con la palabra de Dios, con la palabra que Dios les da. Solamente podrán hablar a medida que Dios les dé la palabra. Ellos no son dioses, sino apenas en sentido superficial, porque aún Jesús dijo eso: si fueron llamados dioses aquellos quienes vino la palabra, a estos Dios envía su palabra, y cuando ellos la hablan, sucede. Y ahora aquí los vemos con una comisión de Dios para herir la tierra cuando ellos quieran. Ciérrese los cielos, y así sucede. ¿Qué está sucediendo? Dios está a punto de redimir a los 144,000 que están en el libro de la redención. Eso está bajo el sello de la redención, el sexto sello. Amigos, ese es el sexto sello que ha sido tan misterioso. Y él allí escribe: sexto sello es igual Moisés y Elías viniendo, es igual sus ministerios. Séptimo sello es igual el Señor Jesucristo viniendo, es igual su ministerio. Séptima trompeta es igual la venida del Señor.
Y acá nos habla de ese sexto sello, que es el sello de la redención, y él escribe en el libro de redención del Cordero. Por eso hay que saber qué se está esperando, conocer, tener el entendimiento de lo que se está esperando y cómo es que va a ser cumplido. Todo eso sigue diciendo, por ejemplo, si usted va a estar esperando la llegada de una persona que va a venir a su país, usted tiene que esperarlo con entendimiento. Y usted dice, yo lo voy a recibir. Pero si no tiene entendimiento, luego se pregunta, bueno, va a venir, pero ¿vendrá por automóvil? ¿Vendrá por autobús? Si es por autobús, ¿en cuál de las líneas de autobuses lo voy a esperar? ¿Y a qué hora? Si es por barco, ¿por qué compañía será? ¿Y en cuál de los puertos llegará? Si es por avión, ¿en qué línea aérea vendrá? ¿Y a qué hora vendrá? ¿Y en qué vuelo vendrá? Todas esas cosas necesita la persona conocerlas, porque de otra forma estará esperando algo y no sabe cómo, cuándo y a dónde vendrá. Ahora veamos si es así en lo natural, cuánto más en la venida y para la venida del Mesías, a tal grado que solamente habrá una forma de creer en Dios en ese reino del Mesías. No habrá muchas formas. Eso está ya establecido y así tiene que cumplirse. Más adelantito dice, cuando veamos a un hombre en el cual se estará cumpliendo lo que está prometido, que estará proclamando la paz imperecedera y preparándole el camino al Mesías, ahí tendremos al Elías que está prometido y tendremos ahí la señal de que la era o edad mesiánica está siendo introducida, o sea, se está entrelazando. Y sigue diciendo, para el judaísmo, la venida del Mesías no se ha cumplido, pero será cumplida en este tiempo final. Por lo tanto, ambos pueblos esperan al Mesías, y por consiguiente será el mismo Mesías prometido para ambos pueblos, para establecer su reino en este planeta Tierra, establecer el reino de Dios, para que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, aquí en la tierra. Y entonces será que la verdadera paz imperecedera vendrá a Israel y a todas las naciones. Mientras tanto, se trabaja y se lucha para que podamos tener un poco de paz, aunque sea perecedera, aunque sea temporal, perecedera, en lo que llega la imperecedera. Y está muy bien trabajar en pro de la paz para Israel y para todas las naciones, aunque sea la paz temporal, en lo que llega la paz imperecedera. Estamos en el tiempo, más adelantito, estamos en el tiempo en que tenemos que tener nuestros ojos abiertos, porque la promesa de la venida del Mesías le antecede la venida de Elías, abriendo las escrituras al pueblo y preparando al pueblo para recibir al Mesías príncipe. Ese es el verdadero precursor del Mesías, el profeta Elías, el cual será conocido porque vendrá hablando, revelando el misterio de la paz imperecedera que tanto anhela Israel y todas las naciones. La paz tiene una fórmula y el profeta Elías la conoce. Han tratado de traer la paz a la tierra muchas personas y muchas naciones, y cada día hay más guerras, hay más problemas. La fórmula para Israel y todas las naciones recibir la paz es sencilla. Primero, Dios enviará su profeta Elías precursando la venida del Mesías y anunciando la paz imperecedera y anunciando el misterio de la Pascua, la cual se repetirá. Y así como Dios sacó de Egipto a su pueblo Israel y lo estableció luego en la tierra prometida,
y allí Dios estableció su reino, la teocracia, y luego vino la monarquía con el rey Saúl, y luego con el rey David, y luego la continuó el rey Salomón y otros reyes. Y para la entrada de las naciones al reino del Mesías hay un secreto, el cual estará revelando el profeta Elías, el cual viene antes que venga el día del Señor, grande y terrible, o sea, antes que venga el juicio divino sobre las naciones. Las naciones han recibido juicios temporales, pero viene uno que sacará del mapa geográfico a muchas naciones. Viene el juicio divino sobre las naciones que han actuado mal con el pueblo hebreo y con el cristianismo o con la iglesia del Señor Jesucristo. Elías, más adelantito dice Elías, y también el Mesías estarán identificándose en la Escritura, estarán revelándose en y a través de la Escritura, estarán abriéndonos las Escrituras, y entonces entenderemos lo que no habíamos entendido. Y miren el libro de citas, en la página 12A, párrafo 126 o 128. Vamos a leer primero el 128. Dice: ahora, ¿qué prometió él? Vindicarse a sí mismo en un hombre, un cuerpo humano, como le hizo a Abraham, cuando el Hijo del Hombre sería el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios ahora, el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. En el capítulo versículo 2 de Ezequiel, Jehová llamó a Ezequiel el Hijo del Hombre, exactamente como Jesús se llamó a sí mismo. Ustedes entenderán eso a través de la enseñanza de la semana. Escribe la enseñanza. Vean, ¿qué es el Hijo del Hombre? Profético. ¿Qué sería Malaquías 4? Un profeta. ¿Cuáles eran estas cosas que han de suceder en los últimos días? Ahora, él no dijo cuándo, él dijo que sucederían, sucedieron. Ahora, si él aún es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, listo para ser revelado en los últimos días en el trono de David, como Hijo de David. Él es esa palabra, y él solo está cambiando su máscara, de lo que no podía verse a lo que está absolutamente declarado, la palabra hecha carne. Escribe: hoy, Hijo de David, sobre el trono en los últimos días. Y escribe: Hijo del Hombre, raya, profeta. Hijo de Dios, raya, teofanía, el Espíritu Santo. Hijo de David, ahí dibuja una pirámide. Hijo de David, en el día postrero, revelado. Malaquías 4, recuerden que se cumple en varias ocasiones. Se cumplió en el reverendo William Branham. Y en este tiempo también tiene cumplimiento esa escritura.
de lo cual es Elías, proclamando la paz imperecedera. Antes del día grande y terrible de Jehová, del Señor. Sigue diciendo, y cuando veamos a Elías abriéndonos las Escrituras y veamos al Mesías abriéndonos las Escrituras, entonces diremos, este es el Mesías, y diremos, ese es Elías. Al ver a Elías abriéndonos las Escrituras y hablándonos de la paz imperecedera y preparando al pueblo para la venida del Mesías, precursando al Mesías, entonces diremos, ha llegado el tiempo, porque ya estamos viendo a Elías y después veremos al Mesías. El Mesías también se identificará en y con la Escritura. Y en esa misma página, párrafo 126 de la 12A, nos dice, ¿por qué él no fue reconocido como Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre era la revelación espiritual del profeta, Hijo del Hombre significa profeta. Ahora, si ustedes tornan sus Biblias a Ezequiel capítulo 2 y verso 1, ustedes encontrarán que Ezequiel era el profeta, la palabra de Dios para aquel día, y el mismo Jehová lo llamó Hijo del Hombre. Y él escribe ahí arriba, Hijo del Hombre es igual profeta. La revelación, espíritu de profeta, también escribe. Y también escribe la palabra de Dios para ese día, edad o dispensación. Ahora, si ustedes tornan sus Biblias a Ezequiel capítulo 2 y verso 1, ustedes encontrarán que Ezequiel era el profeta, la palabra de Dios para aquel día, y él mismo Jehová lo llamó Hijo del Hombre. Jehová llamando a un hombre Hijo del Hombre, tal como Jesús se reveló a sí mismo como Hijo del Hombre. ¿Qué era eso? La palabra prometida de aquella hora siendo manifestada. El mismo Dios, Dios del tiempo de Ezequiel, Dios del tiempo de Jesús, Hijo del Hombre. Él no fue en aquel tiempo, él fue el Hijo del Hombre porque él había venido para revelarse a sí mismo a Israel como un profeta. Y él escribe allí, Hijo del Hombre es igual la palabra prometida manifestada en carne, en un profeta. Y también escribe Hijo de Dios, es igual el Espíritu Santo. Y ellos lo rechazaron, y esa era la profecía, que ellos le recibirían a él en el nombre del Hijo del Hombre, un profeta, porque eso estaba de acuerdo a la palabra. En Deuteronomio 18:15 dice, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Y cuando él vino se identificó a sí mismo con su ministerio, como hombre, no como hijo de Dios, sino como hijo del hombre. Dios es espíritu y él se reveló a sí mismo como hijo del hombre, lo que estaba supuesto a hacer, y ellos estaban ciegos y no lo pudieron ver. Pero ahora en los gentiles él se revela a sí mismo como el Hijo de Dios, el cual es el Espíritu Santo. A través de las edades, la iglesia ha servido en el bautismo del Espíritu Santo, pero Jesús dijo aquí, para hacer que Malaquías 4 y el resto de estas escrituras sean reales para ustedes, ven que en los últimos días, justamente antes de la venida, la condición mundial sería como la de Sodoma, y el Hijo del Hombre se revelaría a sí mismo como el Hijo del Hombre, tal y como lo hizo en los días de Sodoma. Acusadores ciegos no pueden ver eso. Sus palabras son verdaderas, sin clavos, sin cicatrices ni huellas, sin espinas. Y él dibuja una piedra angular y escribe, sin cicatrices.
es el Hijo de Dios personificado en su iglesia como Hijo del Hombre. Tiene que cumplir a Malaquías 4 y el resto de las Escrituras. El Hijo del Hombre revelado entonces como profeta, hijo de David, el rey, y ahora el Hijo de Dios para las edades de la iglesia. Como Dios no es hombre, Dios es espíritu, y el Espíritu Hijo, y el Espíritu Hijo es el Espíritu Santo, el cual está revelando la edad de la iglesia. Pero está prometido aquí que en los últimos días el Hijo del Hombre sería revelado. Y miren la 127. Él prometió allí que usted conocería los secretos del corazón. Ahora, la tercera etapa es justamente un rompimiento en el ministerio. Y él escribe la tercera etapa, es igual, rompimiento en el ministerio. También en la página 59 del libro de citas, párrafo 519, dice en Malaquías el capítulo 4 y también en Apocalipsis el capítulo 3, nos dice que estará aquí en los últimos días ese mismo que se parará en la brecha por la gente con un rebaño pequeño que Dios le dará. Él vendrá en los últimos días. Dios lo dijo. Él será una señal a esta nación gentil que su tiempo ya no es. Y acuérdense, cuando Él aparece en la escena, el tiempo está a la mano. Oremos que Dios lo mande. El tiempo está a la mano. Tan pronto como su ministerio fue acabado, el Mesías se presentó Él mismo. Tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días acabará su ministerio, el Mesías se presentará Él mismo. Y él escribe, el Mesías vendrá. Y también, más abajo escribe, se para en la brecha el profeta. Es igual la señal. Y también allí escribe, cuando termina su ministerio, el Mesías se presentará Él mismo. Sigue diciendo aquí, por lo tanto, estoy leyendo del mensaje de Elías y el Mesías revelándose por la Escritura en el día postrero. Por lo tanto, la identificación del Mesías y también de Elías más segura será la identificación del Mesías en y con la Escritura. No importa lo que otras personas hayan dicho, lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá y lo dará a conocer a medida que lo vaya cumpliendo. Y su pueblo lo irá entendiendo a medida que lo vaya revelando y nos vaya abriendo el entendimiento, el corazón, para comprender y creer. Recuerden que la tercera etapa no fue dada a conocer de cómo sería que se estaría cumpliendo. Todo iba a estar siendo cumpliéndose, todo se iba a estar cumpliendo y ahí se iba a estar viendo cómo es que Dios iba a estar cumpliendo esa última etapa, esa última fase. En el mensaje Futuro Hogar o la unión invisible de la novia de Cristo, en la página 32, dice, pero para el escogido, Dios está llamando, para el escogido, ellos lo saben, llamando la novia virtuosa, la palabra,
la iglesia del día final, la señora escogida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra. Si Jesús es la palabra, ¿cuántos creen eso? Muy bien, entonces la novia es siempre parte del novio. Así que la novia no será una denominación, tendrá que ser la palabra manifestada. Y escribe prometida, hecha realidad, cumplida. Para ser la novia de Cristo, Él prometió hacerlo. Él dijo cómo Él lo haría. Él nunca pierde su modelo. Él siempre lo hizo por medio del desechado. Él lo ha hecho cada vez por medio del desechado. Lo hace nuevamente, llamando fuera a su virtuosa novia en los días finales. La hermosa Rebeca está esperando por su Isaac. Y él escribe allí Jesucristo con Moisés y Elías, el Hijo prometido, Cristo. Y escribe también Isaac es igual a Cristo. Miren, hay un lugar aquí que nos habla del hijo de la tsunamita. Y miren aquí este pequeño relato que hace el hermano Branham, lo cual nos muestra una revelación muy grande en el mensaje Desesperación. Nos dice en la página 22, él viene hablando sobre el hijo que pidió aquella mujer llamada Ana, la cual estaba clamando por tener un hijo, y Dios le dio, le consiguió esa petición y le dio más que un hijo, porque le dio un profeta, que fue Samuel. Y aquí entra a relatar lo del hijo de la tsunamita. Miren lo que dice. ¿Por qué fue así? Sin duda que Dios le había hablado. Usted no entrará en desesperación hasta que Dios no le hable. Y ella escribe, usted no entrará en desesperación hasta que Dios le hable. Dice, oh iglesia, despiértense y sacúdanse, pellizquense la conciencia y despierten en esta hora. Tenemos que entrar en desesperación o pereceremos. Algo viene de parte de Dios. Yo sé que es así, dice el Señor. Algo está en camino. Por lo tanto, nos conviene desesperar. Es asunto de vida o muerte. Y si nos descuidamos, pasará y no lo veremos. Porque ella no fue egoísta. Le fue dado un profeta. Y se refería a ese profeta que le fue dado a Ana. La mujer tsunamita tenía un hijo que había venido por la palabra del profeta, por la palabra que el profeta había hablado sobre ella. Y él escribe en donde dice la mujer tsunamita tenía un hijo, ahí escribe Moisés y Elías, que había venido por la palabra que el profeta había hablado sobre ella. Y aunque era una anciana, así como también su marido, no habían tenido hijos, ella había sido muy benigna con este profeta. Ella sabía que el profeta era un varón de Dios y percibía que era un hombre honorable, un hombre genuino. Él entraba a su casa, ahí está hablando de
se refería a Eliseo. Él entraba a su casa, aun cuando no estaba su esposo, y se conducía como un hombre santo. Ella lo había visto obrar señales y maravillas, y había escuchado acerca de las cosas que habían sucedido con él. Él era un hombre honorable y santo. Ella le dijo a su marido: yo veo que este hombre que ha llegado aquí a nosotros es un hombre santo. Ella, como ama de casa, sabía que él era un hombre santo. Por eso ella le edificó una casita aparte para que él no se sintiera apenado. De esa manera, él podía llegar cuando deseaba y no molestaba a nadie. Le puso allí una cama y una jarra con agua y demás cosas para que pudiera lavarse, y también agua para tomar. Probablemente mandaba a la criada o al mozo con el alimento y le enviaba los buenos días. Viendo Eliseo que esta mujer le brindaba tantos favores, y está escrito: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y que ella honraba a Dios al honrar al profeta, pues ella veía a Dios en el profeta. Y él escribe: honraba a Dios al honrar al profeta. Ella no quería ninguna recompensa, no tenía en su corazón el deseo de ninguna retribución. Ella hacía esto solamente porque amaba a Dios. No lo hizo para alcanzar alguna bendición, sino simplemente lo hizo porque amaba a Dios. Ahora, Eliseo le dijo a su siervo Giezi: ve, pregúntale si desea que hable con el rey acerca de ella, porque soy su amigo, soy un amigo íntimo del rey, o quizás con el capitán superior, a quien también conozco. ¿Habrá algo que pueda hacer por ella? Quiero retribuirle algo por la bondad que me ha brindado. Ella me ha alimentado, me permite descansar y nos ha sido bondadosa. Ahora, ¿qué puedo hacer por ella? Ella respondió: no, yo simplemente habito en medio de mi pueblo. Nosotros tenemos todo lo necesario para vivir y no necesitamos nada. Entonces Giezi le dijo a Eliseo: ella no tiene hijos. Al terminar Giezi de pronunciar esas palabras, no cabe duda que el profeta vio una visión. Pues dijo: así dice el Señor, anda y dile que en el tiempo determinado, como a un año de esta fecha, ella abrazará a un hijo. Nació pues el hijo. Cuando tuvo como unos 12 años, imagínense cómo amarían estos ancianos a este niño, a este hijo, su único hijo. Cierto día, durante la temporada de la cosecha del trigo, estando el hijo con su papá, y seguramente en una hora muy avanzada de la mañana, me supongo que el sol le afectó demasiado, porque comenzó a clamar: mi cabeza, mi cabeza. O sea, el niño comenzó a clamar. Y se enfermó tanto que su papá lo llevó a un lado. Pero fue tal la emergencia que lo mandó con un siervo a la casa. La madre lo cargó sobre las rodillas hasta el mediodía, pero luego murió. Noten, este era su único hijo, el cual le había sido dado por Dios mediante la oración y la palabra de un profeta con el así dice el Señor. Ella sabía que algo andaba mal. Él dibuja una pirámide grande y las 7 etapas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 las enumera, y en la piedra angular escribe 8, y de ahí saca una flecha hacia esa parte donde comencé a leer, esa parte de la mujer tsunamita que tenía un hijo y donde él escribió Moisés y Elías.
Vamos a ver cómo lo colocamos en el dibujo, en la foto, que vean la flecha salir de allá hacia la piedra angular. Y él escribe abajo, la tsunamita es igual, la iglesia novia. El hijo de la tsunamita es igual, el ángel octavo de Jesús. Sigue diciendo, ella sabía que algo andaba mal. ¿Cómo fue que Dios le dio ese hijo y permitió que ella lo amara tanto? Y aun siendo que ella ni lo había pedido, además estaba demasiado anciana para tener un hijo, tuvo que ser la mano de Dios que lo produjo. Un profeta lo habló. Ahora se hallaba con este problema tan grave. Su único hijo había muerto. Entonces le dijo al mozo, prepárame un asno y camina y no te detengas por nada. Si alguno te estorba en el camino, no le hagas caso. Dirígete directamente al Monte Carmelo. Allá en una cueva muy escondida está el siervo de Dios, del Dios Altísimo. El que me dijo, así dice el Señor, tú tendrás un hijo. Y ahora yo quiero saber por qué Dios ha hecho esto. O sea, la mamá ahí está diciéndole al criado, por eso le dijo, camina directamente y ni te preocupes por revisar el asno. Déjalo que corra a toda marcha hasta llegar. La desesperación había llegado. Recuerden, la tsunamita representa la iglesia novia. El profeta Eliseo se levantó y miró y dijo, allá viene la tsunamita y algo anda mal. Dios no me lo ha revelado. Yo no sé qué pasará. Le dijo al siervo, ve tú a recibirla, pero pronto. Algo anda mal. Ahora la desesperación también había tomado al profeta. La mujer ya estaba desesperada. ¿Ve usted? Los dos se estaban uniendo. Ella quería saber qué era la palabra del Señor y el profeta no sabía cuál era la palabra del Señor. Allí lo tienen. Ella quería saber, pero él no lo sabía. La mujer quería saber, pero el profeta no lo sabía. Dijo, Dios no me lo ha revelado el motivo. Yo no sé qué decirle cuando llegue. Cuando casi había llegado, y él levantó las manos y preguntó, ¿tienes paz? ¿Y tu marido? ¿Y tu hijo? La mujer había llegado al fin de su desesperación, porque dijo, tengo paz. Gloria, todo estaba bien. Porque su desesperación había terminado. Ella había hallado al siervo del Señor. Si él no hubiera estado allí, todavía ella hubiera continuado en desesperación. Pero la cosa es que sí estaba. Y por lo tanto dijo, tengo paz. Eliseo pensó, ¿qué pasaría? Ella corrió y cayó a sus pies. Eso parecía un poco raro. El siervo trató de levantarla, pero Eliseo dijo, déjala, no hagas eso, algo está mal. Pero Dios no me lo ha revelado, no me ha revelado el motivo. Entonces ella le declaró que el niño había muerto. Entonces el profeta no sabía qué hacer. Dijo, Giesi, toma mi bordón con el cual he caminado, 3 puntos suspensivos. Él sabía que lo que tocaba era bendecido, porque no era él, sino Dios en él.
Eliseo sabía quién era, sabía que era profeta. Entonces levantó su bordón y dijo: Giezi, toma esto y anda y ponlo sobre el niño. Y si alguno te hablare, desespérate, no saludes a nadie, ni respondas nada. Prosigue adelante y no hables con nadie, y pon esto sobre el niño. Pero esto no calmó la desesperación de la mujer. Con esto no consideró satisfecho el motivo de su viaje. Ella dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré hasta que vayas y ministres al niño. Entonces Eliseo entró en desesperación y se puso en camino junto con la mujer. Y cuando llegaron, toda la casa y todo el patio estaba lleno de familiares y vecinos llorando y clamando. Ahora la mujer había hecho lo mejor que se podía hacer, pues había tomado al niño y lo había acostado en la cama donde Eliseo descansaba. Vean, lo había colocado en la cama de Eliseo. Eso era tan efectivo como el bordón. Y con todo eso, el niño no había vuelto a la vida. Por lo tanto, ella sabía que el bordón no le iba a servir. Ella ya había probado antes. Dijo: espérate, déjame colocarlo en la cama de Eliseo, que todo lo que toque ese hombre, Dios lo bendice. De seguro ella creía que iba a levantarse con solamente colocarlo en la cama. Pero no ocurrió. Y cuando escucha que Eliseo dice: vete, Giezi, llévate el bordón y pónselo encima del niño, ella no sabía que eso no iba a funcionar. Tenía que ir el propio Eliseo. Pero miren el por qué tenía que ir él mismo. Ella quería algo distinto. El profeta entró y ahora él se encontraba en desesperación. Vean, ella estaba primero en desesperación y eso se lo transmitió al profeta. Y el profeta también entró en desesperación. ¿Y qué podría hacer él? Hallamos en la Biblia, Segunda de Reyes 4:35. Vamos a ir un momentito allí. En Segunda de Reyes. Capítulo 4, verso 33. Que es una partecita aquí, que aquí, vamos a decir que él ya aquí empieza a relatar lo que ocurrió allí dentro, pero mira lo que él hizo antes de seguir leyendo. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 33, 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. La puerta se cerró. Sigue diciendo aquí en este hermano Branham. O sea, el que cerró la puerta fue Eliseo. Cerró la puerta.
Hallamos en la Biblia, segunda de Reyes, capítulo 4, verso 35, que él caminó de un lado al otro del cuarto en desesperación. Quizás diría: Señor, no sé qué otra cosa hacer, aquí estoy. Tú me dijiste que le dijera a esa mujer: así dice el Señor. Y sucedió exactamente como le dije, porque tú me lo ordenaste. Ahora se encuentra con este problema tan grave y yo no sé qué hacer. Aquí está el niño muerto. Señor, ¿qué puedo hacer? No hay duda que el Espíritu Santo le dijo: si Dios mora en ti, acuéstate sobre el niño. Y él dibujó una estrella de David. Entonces él fue y se puso sobre sus manos. Él puso sus manos sobre las manos del niño, su nariz sobre la suya, su boca sobre la suya. Y cuando se acostó sobre él, el niño estornudó 7 veces. Dibuja una estrella de David también y escribe 7 truenos. La desesperación había llegado a su fin. El niño volvió a la vida porque la desesperación condujo la madre al profeta e igualmente condujo el profeta al niño. Y en la desesperación ambos trajeron a Dios a la escena. Con el amor a Dios y a su pueblo, este amor impulsó la fe al frente de batalla y así la obra fue consumada. El caso estaba cerrado. Amén. Así funciona la desesperación. Cierto, ella no lo iba a dejar. Y él escribe: el amor impulsó la fe al frente de batalla. Miren qué enseñanza tan tremenda allí nos da el hermano Branham con esto que sucedió. Y cómo es que Dios en este tiempo final vendrá a la escena en medio de la iglesia novia. Vendrá en el cumplimiento pleno de la visión de la gran carpa catedral, en donde la novia entrará en desesperación y tiene que entrar en desesperación para que se una con esa manifestación que Dios tiene en medio de su iglesia y ambos traigan a Dios a la escena. La venida del Mesías y de Elías hemos visto que es lo más importante para este tiempo final. Y hemos visto que no solamente para algunas personas es lo más importante, sino para la raza humana completa. No solamente de interés religioso, sino político también, porque habrá un cambio a nivel mundial en la política y también en la religión. Y todo eso es lo que está ocurriendo y estará ocurriendo en este tiempo final. El misterio de los tiempos y las sazones bajo la potestad del Padre. Nos ponemos en pie y así dejamos ya en este tema el misterio de los tiempos y las sazones bajo la potestad del Padre. Dios va a seguir abriendo todo el contenido de esa visión que le fue mostrada al reverendo William Branham
Y cuando nos demos cuenta, ya se estará cumpliendo todo. Y usted y yo nos miraremos, pero si yo puedo ver a fulano, pero tú no habías partido hace años. Y ese cuerpo, porque es joven, nos dirá, mírate el tuyo. Ay, yo, pero ¿qué pasó? Todo será tan sencillo que ni nos daremos cuenta, porque es alrededor de esa palabra que cada uno de nosotros va a ser transformado, alrededor de toda la palabra que está siendo hablada desde este lugar, desde la gran carpa catedral, porque es los 7 truenos que están siendo hablados, lo cual alrededor de eso es que cada uno de nosotros tendremos la fe de rapto. Con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago.